Yo creo que no hace falta presentar a Mario Vargas Llosa, todo el mundo lo conoce, es premio Nobel, premio Cervantes, la lista de premios es inacabable, pero sobre todo es el autor de algunas de las novelas fundamentales del siglo XX. Los premios se olvidan, hay muchos premios Nobel que ahora ya no se recuerdan, pero las novelas que ha escrito Mario Vargas Llosa van a permanecer. Estoy pensando en grandes obras maestras como La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo. Y yo creo, como dije en un artículo, que es el mejor novelista vivo en lengua, y ahí me surge una duda, ¿española o castellana? Qué es lo correcto? Yo creo, bueno, se puede decir ambas cosas, ¿no es cierto? Ahora, en América Latina lo que está más difundido es la lengua española, ¿no? Aunque en algunas partes se dice también la lengua castellana, pero creo que la fórmula más extendida, tanto en América Latina como fuera de América Latina, es el español, ¿no? Es la lengua de España, la lengua primordial de España, y yo sobre todo, pues lo que más uso es español, ¿no? Aunque lengua castellana está muy extendida y es perfectamente correcta, ¿no? Porque el español nació en Castilla, o sea que hay una razón histórica. Muy bien, yo se lo preguntaba porque como ahora el español ya no es la lengua vehicular, no es la lengua oficial, sí. Yo estos días me he acordado de una frase de Jardiel Poncela, que decía que para ser feliz había dos métodos. Uno es hacerse el imbécil y otro serlo realmente. Yo creo que hemos llegado al segundo método, realmente nos hemos vuelto imbéciles con el ascenso de los populismos, de los nacionalismos. Usted ha dicho... Pero yo creo que se ha llegado a la idiotez, ¿no es cierto? Ya suprimir el español en una ley que se da para normalizar la educación en España es tan completamente idiota. Es decir, realmente es muy difícil utilizar otro adjetivo para definir exactamente lo que ha hecho esta ley al suprimir el español prácticamente de todo su articulado y convertirlo en una lengua oculta, en una lengua clandestina, cuando es la lengua de España, es la lengua que nació en España y la gran contribución, dicho sea de paso, de España al mundo, porque hay como 600 millones de personas que hablan el español y, por ejemplo, he visto en Estados Unidos que el español es la segunda lengua viva, que es hablada prácticamente por 50 millones de hispanohablantes en ese país. Entonces, no hay una contribución más importante que haya hecho España a la cultura universal que esa lengua que la ley de educación convierte en una lengua oculta, en una lengua sin presencia vital en el propio país en el que esa lengua, según explicaron con lujo de detalles Menéndez Pidal y todos sus discípulos, nació en Castilla, es decir, en España, ¿no? Es algo que no tiene ni pies ni cabeza y creo que muy difícilmente los extranjeros lo entenderán, ¿no? Yo me pregunto por qué han vuelto los viejos demonios. De nuevo se vuelve a hablar de asaltar los cielos. Entonces, bueno, los populismos están prosperando en Europa, en América Latina. Parece como una especie de pérdida de madurez. Yo no sé si hay alguna manera de frenarlo. Yo me acordaba de, por ejemplo, el fascismo está totalmente desacreditado, pero no el comunismo. Y no. Se sigue... Y a pesar de que el comunismo ha desaparecido, porque prácticamente el comunismo ya no existe. Desde que la Unión Soviética desapareció y desapareció el comunismo, pues ahí se ha restablecido un capitalismo de amiguetes, que no es propiamente un capitalismo democrático, pero lo que no es comunismo. Y lo mismo en China popular. En un momento dado, pues los chinos cambiaron completamente de orientación y resucitaron el capitalismo, un capitalismo autoritario, también un capitalismo de amiguetes,
pero que no tiene nada que ver con el comunismo. Y el comunismo, ¿por qué está representado hoy en día? Está representado por Corea del Norte, por Venezuela, por Cuba, es decir, países que no son un modelo para nadie. Si un país quiere salir del subdesarrollo, lo peor que podría hacer es elegir, digamos, esos modelos. Así que yo tengo la impresión de que el comunismo está prácticamente muerto y que solo sobrevive, digamos, en sociedades que han fracasado de una manera trágica, ¿ah? En crear empleo, en crear, digamos, prosperidad, y que se han convertido pues en dictaduras que son hoy día prácticamente dictaduras modélicas en cierta forma para quienes no quieren vivir en democracia ni en libertad, ¿no? Yo, yo lo llevo leyendo desde los 16 años y me he preguntado si usted se ha arrepentido alguna vez de meterse en política, porque esto le ha causado muchos disgustos. Cuando usted dejó de ser marxista y se hizo liberal, como en su momento pues le pasó a Octavio Paz, empezó una catarata de insultos, ha llegado a decir que usted era agente de la CIA, que estaba vendido al capitalismo. Y, sin embargo, bueno, se han metido en aventuras muy incómodas, como intentar ser presidente de Perú y tener una posición beligerante del intelectual comprometido. ¿No ha pensado algunas veces que si no lo hubiera hecho podría haber escrito más novelas y se habría llevado menos disgustos? No, yo creo que, digamos, desde muy joven entendí la literatura a la manera de Sartre, a la manera sartreana. Después me he ido distanciando mucho de Sartre y hoy en día creo que en muy pocas cosas sigo fiel a las enseñanzas de Sartre, pero sobre todo en esto sí, porque, digamos, él creía que la vocación literaria no solamente era literaria, sino una vocación que te comprometía políticamente, y eso le daba sentido a sentir una vocación literaria en un país subdesarrollado como el Perú, donde, imagínate, en los años 50, pues no había editoriales, había muy pocas librerías, muy poca gente leía, eh, los prósperos porque no querían leer y los pobres porque no sabían leer. Entonces, Sartre te decía, no, digamos, la vocación literaria lo convierte a uno en una máquina de actuar en la sociedad. Uno puede despertar, digamos, una problemática que mucha gente no ve porque la tiene muy cerca de las narices, y que es la problemática del subdesarrollo, llevar a la gente, digamos, a entender mejor qué cosas son las injusticias que hay en esa sociedad. Entonces, la verdad que la política siempre estuvo muy vinculada a mi vocación literaria, no como, digamos, una actividad para obtener, digamos, resultados inmediatos, ni muchísimo menos, sino a mediano o largo plazo. Pero siempre he pensado que la vocación literaria de alguna manera te compromete políticamente a favor de las opciones mejores. ¿Ah? Hombre, yo me he equivocado mucho, sobre todo en mi juventud, que estuve muy cerca del Partido Comunista, estuve un año dentro del Partido Comunista. Hombre, claro, éramos comunistas muy marginales, ¿no es cierto? Que estábamos muy lejos del centro del marxismo. Teníamos grandes dificultades para leer libros marxistas, pero felizmente a mí la lectura de Sartre, de Simone de Beauvoir, de los existencialistas franceses, me defendió mucho contra la cuadratura del círculo, ¿no? Que eran los años del estalinismo, o sea, contra el fanatismo, la intolerancia. Yo me acuerdo mucho, en mi círculo, pues discutíamos y yo sacaba siempre esa tesis de Sartre, de que él creía en el materialismo histórico, pero que no creía para nada en el materialismo filosófico,
que no estaba de acuerdo de ninguna manera con Marx en la visión filosófica de la sociedad. Y entonces pues yo repetía un poco de paporreta, digamos, estas ideas, pero creo que me defendieron mucho contra la intolerancia, el fanatismo, que era la característica del marxismo en esa época, ¿no? Sin embargo, usted admira mucho a Borges, que hizo lo Sí. contrario que usted, ¿no? Hombre, sí Bueno, se pronunció en políticamente. esos años, yo me acuerdo pues con dos amigos que han fallecido ya, los dos, Abelardo Oquendo y Luis Loaiza, teníamos discusiones feroces, porque yo defendía a Sartre, que era la negación de Borges, y ellos defendían a Borges, pero yo a solas lo leía con una admiración que era un poco vergonzosa, porque realmente Borges representaba todo lo que Sartre nos enseñaba a odiar, ¿no es cierto? El escritor que no estaba para nada interesado en la vida política, que además se consideraba un conservador, y sin embargo a la hora de leerlo, pues la prosa de Borges era tan extraordinaria, tenía una cultura tan personal, tan diferente a todo lo que era, digamos, la cultura vigente en América Latina. Así que poco a poco Borges fue derrotando a Sartre a lo largo de los años, ¿no? Creo que Borges nunca le perdonó que en una entrevista mencionó que había una gotera en el techo. Sí, tenía esas cosas curiosas Borges, ¿no? Porque yo escribí un artículo después de entrevistarlo en su casa, en Buenos Aires, y decía, pero era un artículo muy cariñoso, lleno de admiración hacia Borges, pero en el que yo señalaba que había una gotera en su casa, porque había una gotera, la recuerdo muy bien. Y, y la verdad es que nunca me perdonó, nunca olvidó que yo había mencionado esa gotera, y además hizo una declaración muy divertida diciendo, este señor parecía un agente publicitario de casas que quería venderme una casa porque hablaba de la pobreza de mi departamento. Cuando le comenté a mis amigos que le iba a entrevistar a usted, tengo una amiga en Irlanda, una amiga rumana, una chica que hizo periodismo y que sabe varios idiomas, pero está trabajando limpiando casas. En Y Irlanda, así. En Irlanda, y me dijo, ay, pues transmítele por favor mi gratitud, porque yo le escucho en oído cultural. Así. Dile que me ha ayudado a ser más feliz, a hacer mi trabajo, a hacer mi trabajo Bueno, mejor. es lo mejor que le pueden decir a un escritor, que uno con sus libros ayuda a ser felices a las personas. ¡Qué maravilla! A mí me sucedió lo mismo con La ciudad de los perros. Yo, como explico en algún artículo, había leído de joven, como usted, a Alejandro Dumas, a Verne, a Salgari. De repente cayó en mis manos a los 16 años, primero Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Ajá, maravilloso. Me reveló pues un territorio nuevo, que era la literatura. Ya leer no era simplemente un entretenimiento, sino que era una experiencia, un acontecimiento. Y luego cayó en mis manos La ciudad y los perros. Y bueno, yo te conservo hasta El del año librito, con 70. esa portada que diseñó Carlos Barral. Él tenía la idea de dos perros que se embestían y encontró esa fotografía que es muy bonita y que creo que simboliza muy bien lo que es el clima del libro, ¿no? Yo compré el libro, lo leí, me costó un poco porque tenía 16 años y la verdad es que me sentí muy identificado porque yo no iba a un colegio militar, pero sí iba a un colegio de curas con profesores Ajá. militares. Nos hacían cantar el cara al sol y bueno, no, nos pegaban. Y a mí leer La ciudad de los perros me ayudó a ser más feliz, a sentirme menos desgraciado. Creo que a usted le pasó lo mismo con Los Miserables Ah, de sí, Víctor Hugo cuando sí, estaba en el sí. Leoncio Prado. Y yo Pues la... yo leí justamente Los Miserables cuando era cadete de Leoncio Prado. Me acuerdo de esos fines de semana que muchas veces estaba yo castigado y entonces aprovechaba para leer, y mi gran experiencia de lector fue leer Los Miserables, un libro que solo releí muchos años después con motivo de una nueva traducción que salió en español, que me pidieron un prólogo, y entonces con ese motivo releí Los Miserables, y la verdad que yo tenía una idea de Los Miserables como una novela de aventuras,
y en realidad, bueno, también es de aventuras, pero creo que es una novela con problemas mucho más complejos, donde Víctor Hugo llega incluso a sostener que en un momento dado Dios eliminará el infierno, el pecado mortal, que salvará a la humanidad, porque la humanidad ha sufrido tanto como el personaje pues, de Los Miserables, que es Jean Valjean, ¿no es cierto? Que por haber robado un pan se pasa 30 años de su vida en la cárcel. Dice Víctor Hugo, ante injusticias tan terribles. En realidad Los Miserables es un libro que es más religioso que de aventuras, ¿no? Y sin embargo, lo que a mí me había quedado en la memoria eran todas las aventuras que también hay, por supuesto, en la novela. Pero creo que es una de las novelas más ricas, más entretenidas, más complejas también de ese siglo XIX, pues que es el gran siglo de la novela, ¿no? A mí me llama la atención que sus libros, que a mí y a otras personas nos han hecho felices, pues a veces tienen como punto de partida, en el caso de su vocación literaria, un trauma, por utilizar una expresión que usted emplea en La realidad de un escritor, que acabo de leérmelo, ¿no? Dice que cuenta que su estancia en el Leoncio Prado fue muy difícil, casi traumática, y usted venía también de tener problemas con su padre, al parecer que el encuentro después de que el creer que estaba muerto, etcétera. Yo me pregunto si la vocación literaria fue un ejercicio de supervivencia, una manera de huir de una realidad Bueno, es dura. posible. Yo creo que de alguna manera la relación tan difícil que tuve yo con mi padre ayudó muchísimo a cimentar, a apoyar esa vocación literaria. Porque quizá la experiencia peor que tuve yo cuando mi padre me lleva a Lima con mi madre y me separa enteramente de mi familia materna con la que yo había crecido, fue de soledad, una soledad realmente enorme. Pues con mi madre formábamos una especie de pareja muy estrecha y claro, eso cuando voy a vivir con mi padre, eso se acaba. Y entonces yo creo que esa soledad en la que estaba a mí me empujó muchísimo a los libros. Los libros me salvaron, los libros fueron mi gran ayuda, mi gran... y creo que mi vocación literaria nace en buena parte como una respuesta al rechazo que tenía mi padre con todo lo que era literatura. Era algo que él no entendía, que asociaba a la bohemia. Y entonces, como yo no me atreví a resistirlo a él directamente, creo que indirectamente a través de la vocación literaria fue mi manera de resistirlo, mi manera de resistir su autoridad, de burlar su autoridad. Y lo curioso es que él me lleva a Leoncio Prado y en el Leoncio Prado yo me convierto prácticamente en un escritor profesional porque escribía cartas para mis compañeros, cartas de amor para sus enamoradas y después hasta novelitas pornográficas que era la manera en que una vocación literaria pues podía tener asiento en un colegio militar, ¿no? Donde también los militares veían con mucha desconfianza a los chicos que escribían, que tenían una vocación literaria. O sea que curiosamente a mi padre no le resultó para nada la experiencia y lo que el Leoncio Prado me hizo conocer a mí fue el Perú. El Perú yo no lo conocía, yo vivía en lo que era una pequeña burbuja, que es la burbuja de la clase media, en ese tiempo mucho más pequeña que en la actualidad, de tal manera que yo no conocía el Perú profundo, digamos, y allí en el Leoncio Prado sí, porque en el Leoncio Prado iban chicos de buenas familias, pero también iban chicos de clase media, que aspiraban a seguir carreras militares al terminar el colegio, y muchos peruanos de origen muy humilde, porque el colegio daba siempre 100 becas cada año y que en esa época pues la utilizaban
hijos de campesinos, hijos de provincias, de tal manera que, claro, allí la atmósfera era muy difícil porque reproducía un poco la atmósfera peruana, pero uno aprendía a conocer el Perú, a descubrir que, digamos, el gran Perú era un país de cholos, de indios, de gentes muy humildes, de gentes pobres, y que todo eso, digamos, creaba además un clima de mucha violencia, de mucha hostilidad entre los distintos sectores sociales. O sea que yo aprendí mucho a conocer mi propio país saliendo, digamos, de esa pequeña burbuja que era la clase media en la que hasta entonces había vivido, ¿no? Y yo desde Leoncio Prado tenía la idea, eso sí clarísimo, de escribir algún día sobre la experiencia que había tenido yo en el Leoncio Prado. Eso para mí había sido una experiencia completamente inédita. Yo descubrí la violencia del Perú, de la sociedad peruana en el Leoncio Prado, y sobre ello quería escribir algún día, alguna vez, una novela que fue al final La ciudad de los perros, ¿no? A mí una cosa que me sorprende mucho, yo me he leído Los jefes, que son unos buenos relatos, pero si no me equivoco, usted empezó a escribir La ciudad de los perros a los 23 años, más o menos. Pues sí, yo en el año 58, y la empecé a escribir en Madrid, el año que, claro, tuve una beca para hacer el doctorado en la Complutense, y vine con la idea de ponerme a escribir inmediatamente, y creo que lo hice inmediatamente, y escribí buena parte del borrador de la novela en Madrid, sí. Y bueno, tardó 3 años en terminar la novela, por lo que he leído. Así es. Yo la pregunta, lo que me sorprende es que Los jefes eran unos buenos relatos, pero ¿cómo fue posible ese salto de unos relatos donde todavía se notaba los primeros pasos y vacilaciones a la madurez absoluta de una novela que yo calificaría de perfecta, ¿no? Es un mecanismo de alta precisión, donde todo está perfectamente calibrado, con unos personajes muy intensos, con solo 26 años, por ejemplo, en poesía la precocidad es más habitual, pero en la novela es más insólito. Entonces, a mí siempre me ha dado mucha envidia y mucha perplejidad. ¿Cómo pegó ese salto tan descomunal de los cuentos a la novela? Pues tal vez a través de lecturas. Yo me familiaricé mucho con la novela moderna, leí mucho a escritores que habían marcado muchísimo, digamos, la evolución de la novela moderna. Por ejemplo, a Joyce, yo lo leía a Joyce primero en español, luego ya en inglés. Leía mucho a Faulkner primero en español y luego en francés. De acuerdo que había un traductor que tenía Faulkner que era maravilloso en francés, y luego en inglés. Y bueno, y leí mucho a Malraux, por ejemplo, que creo que es un autor muy, muy desdeñado, injustamente desdeñado, porque creo que la condición humana de Malraux es una novela extraordinaria, una novela muy moderna, en la que hay, digamos, técnicas que, sobre todo en lo que es descripción de multitudes, descripción de masas humanas, una novela realmente extraordinaria y que no creo haya perdido su vigencia, aunque él, digamos, por su evolución política, pues se malquistó mucho con la izquierda, que lo ha atacado desde entonces. Él fue ministro de Gaulle. Bueno, ha tenido una vida muy aventurera, Malraux, siempre, ¿no? Pero la izquierda nunca le perdonó ese acercamiento a De Gaulle, y lo han atacado muchísimo, porque también en Francia, pues la izquierda tiene el control de la vida cultural, como en muchas partes, como en casi toda América Latina, por ejemplo, ¿no? Y también en España, no se diga, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hace un año así, Fernando Aramburu, con el cual coincidí en el Cultural, llegamos a compartir página, en su Twitter puso una frase de Oriana Fallaci, diciendo: en el futuro habrá 2 tipos de fascistas, ¿no? Los fascistas y los antifascistas. Y bueno, parece una frase de Malraux que decía, a la larga,
habrá una lucha definitiva entre los comunistas y los anticomunistas Pues, y los excomunistas. Aramburu colgó esta frase y bueno, pues recibió como 800 insultos, ¿no? Donde le de fascista, etc. No me extraña, ¿no? Y yo reconozco que yo también de joven en la universidad pues era marxista, e incluso Sí. tuve ¿Quién no fue marxista alguna vez? yo fui peor porque tuve un ataque senil ya en el 2008 con el fenómeno de Podemos, ¿no? Sí. Y cuando rompí con ellos, porque no me gustó nada sus planteamientos y me acerqué más hacia posiciones liberales, pues bueno, yo no es que tuviera mucha relevancia pública, pero incluso en mi entorno pues sufrí un linchamiento, ¿no? Un Entonces, linchamiento, sí, claro. No, porque la cultura es como un patrimonio de la extrema izquierda, a pesar de que la extrema izquierda es muy minoritaria hoy en día, sin embargo, la vida cultural está como controlada y entonces el acceso a esa vida, pues lo decide una extrema izquierda, tanto en España como en el mundo subdesarrollado, como en los países a veces muy avanzados, muy desarrollados. Y entonces uno encuentra una gran dificultad para decidir con toda independencia, digamos, su ideología política, porque hay una ideología que a uno lo margina, si es un escritor, si es un poeta, si es un pintor, si es un músico, de alguna manera la elección ideológica está como marginada si se trata pues de ser un liberal o ser un demócrata simplemente, ¿no? Y no se diga si uno es un antimarxista, ¿no? no, por cierto, yo cuando leía La ciudad y los perros me preguntaba, ¿quién es Vargas Llosa? Aparentemente el poeta, pero también yo no sé si había cosas del esclavo por la relación con su padre, sobre todo. Algo de eso había, sí. Yo creo que, digamos, mi experiencia personal está más volcada hacia el poeta que a otros personajes, aunque, digamos, son personajes que imitan modelos de una manera muy relativa, ¿no? Porque hay la famosa frase de Proust cuando él decía, bueno, sí, ese personaje tiene los ojos de fulano, tiene el cabello de fulano, tiene la silueta de fulano. Y entonces sí, uno hace una composición, inventa mucho, añade o quita mucho, y entonces no se puede hablar de modelos que sean realmente como los modelos de un pintor, ¿no es cierto?, que reproduce al personaje o a la mujer de una manera muy fidedigna. No, en el caso tanto de La ciudad y los perros como de otras novelas, en que he tenido siempre presente algún modelo, luego el modelo está tan diferenciado de la versión escrita que no se puede hablar de modelos realmente en el sentido literal de la palabra, ¿no? También comentar que la literatura brota del lado oscuro de la personalidad del autor, ¿no? De las culpas, los rencores, las angustias. Usted parece una persona muy equilibrada y muy tranquila. ¿Cuál es ese lado oscuro al que usted se refiere? Pues yo creo que es una tesis de Bataille, ¿no? Él decía que la literatura expresa el mal, y el mal para Bataille no es el mal en el sentido religioso de la palabra, sino todo lo que no es racional, todo lo que es espontáneo, viene de esas profundidades que nosotros conocemos solo a medias y a veces no conocemos, a veces desconocemos. Él escribió un libro maravilloso que se llama La literatura y el mal, donde hace pues, muchos ensayos sobre escritores que uno no soñaría nunca que habían sido capaces de expresar el mal, como por ejemplo Cumbres Borrascosas. La autora de Cumbres Borrascosas pues fue una persona absolutamente normal, salvo a la hora de escribir, ¿no? A la hora de escribir había un fondo terrible, ignominioso, en la interioridad de las personas, que esa novela, según la tesis de Bataille, expresa maravillosamente.
Y yo creo que hay algo de eso, que digamos que la literatura expresa no todo aquello que es normal, sino más bien una cierta normalidad humana. A la hora que nos ponemos a soñar, a fantasear, se abren como unas fronteras en las que tenemos, digamos, a los demonios que nos habitan, los tenemos como enjaulados y de pronto salen, ahí brotan, ¿no? Y de alguna manera la literatura expresa todo ese lado reprimido de la persona humana, y eso se ve sobre todo en los casos extremos, en los casos de un Bataille, por ejemplo, o en los casos de un Marqués de Sade. Toda esa literatura maldita, marginal, de alguna manera expresa lo que en una literatura más normal está más discretamente expresado, pero yo creo que en la literatura hay como una expresión de ese otro lado, ¿eh? Que para hacer la vida vivible, posible, nosotros estamos obligados a reprimir, a ocultar, que la literatura, en sus casos extremos, muy visiblemente está allí para testimoniar sobre esa existencia secreta que está en nosotros y que es lo que Bataille llama el mal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de ese lado oscuro, por ejemplo, usted no tiene miedo a la muerte. Muchas veces ha dicho que es una cosa que no le inspira ningún temor. ¿Cuáles son esos demonios? ¿Cuáles serían los 4 o 5 grandes temas que han estado rondándole siempre como una obsesión y que han impulsado un poco su devenir literario? Por ejemplo, la muerte es un tema que no sé muy bien. Pues yo creo que no tengo miedo a la muerte, digamos, creo que la muerte es una manera de poner fin a una existencia que si no existiera la muerte sería de un aburrimiento infinito. ¿Eh? Creo que la idea de vivir para siempre nos haría pasar por todas las experiencias una y otra vez, con lo que la vida sería inmensamente aburrida, sin perspectiva, sin originalidad. En realidad es gracias a la muerte que nosotros vivimos intensamente, que tenemos esas pasiones que nos enriquecen extraordinariamente la experiencia, de tal manera que cuando el organismo pues se va empobreciendo, la imaginación se va empobreciendo también, la sensibilidad también, la muerte es una manera, bueno, es una manera un poco dramática y en otros casos no es dramática, pero de poner un punto final a la existencia. Lo que yo siempre he temido es, digamos, el deterioro mental. Sí, si ya no pudiera escribir, si ya no pudiera gozar leyendo, pues sí me sentiría muy, muy deprimido. Pero por eso siempre he dicho que a mí me gustaría que la muerte me sorprendiera con una pluma en la mano, porque todavía yo escribo a mano, sobre todo la literatura de creación, es algo que escribo a mano. Y entonces, pues sí, me parece que en un momento dado eso se debe terminar. Hombre, sí, sería maravilloso que todos termináramos como terminó el gran antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss. Y me acuerdo yo haber comprado en París el discurso que pronunció cuando cumplió 100 años, porque le hicieron un gran homenaje, y entonces él respondió con este texto, que es un texto precioso, porque es un texto en el que habla de su juventud, cómo fue cuando entró a la Sorbona. No existían en esa época departamentos de antropología independientes, así que cómo estuvo buscando lo que más se podía parecer y escogió literatura, escogió, digamos, filosofía, porque eran actividades que de alguna manera rondaban, ¿no?, el tema de la antropología, que siempre tuvo muy claro era su vocación. Es un texto precioso, y que parece mentira que lo haya escrito un hombre de 100 años, creo que murió dos o 3 años, 3 años después, pero me parece maravilloso haber llegado a esa edad con esa lucidez, con esa claridad mental que aparecen en ese discurso, ¿no?
Usted se ha declarado agnóstico muchas veces. ¿Nunca ha experimentado la tentación religiosa? ¿Nunca? Bueno, yo estudié en colegios religiosos en la juventud y fui muy religioso, creía mucho y además no dudaba para nada, hasta que tuve una experiencia muy dramática cuando estaba en primero de media. Tuve una experiencia que fue muy dramática para mí con un hermano en el colegio La Salle, un hermano que era francés, el único profesor francés que había en el colegio La Salle de Lima, el hermano Leoncio. El hermano Leoncio era un francés muy mayor, que tenía un gran rulo aquí en la cabeza, muy colorado, y había sido nuestro profesor en el sexto de media. Y yo, por alguna razón que no recuerdo, no pude ir a la distribución de las libretas y fui un día después. Y el hermano Leoncio me hizo subir al cuarto o quinto piso, al que nunca teníamos acceso a los estudiantes, que era donde vivían los hermanos, ¿no? Y me acuerdo, me hizo entrar a su cuarto, yo estaba muy desconcertado allí, y de pronto me sacó unas revistas pornográficas mexicanas, que era la revista Bea, que eran, bueno, pornográficas, eran fotos de desnudos, de mujeres, y me acuerdo que el hermano me vio esto y me dejó completamente desconcertado, y cuando yo estaba hojeando estas revistas en estado pero de sorpresa absoluta, sentí la mano del hermano en mi bragueta. Madre mía. Entonces, el hermano trataba de masturbarme y bueno, yo me asusté muchísimo, comencé a gritar y entonces el hermano se asustó, me hizo salir de allí. Bueno, pero una de las consecuencias de esta experiencia fue que me volví mucho menos religioso de lo que era hasta entonces y al poco tiempo me di cuenta que ya no creía, que había dejado de creer, que me había vuelto, pues, no diré un ateo, pero sí un agnóstico, ¿no? Eh, y entonces, nunca más fue un problema la religión para mí. La idea del más allá, la idea de que después de la muerte ya vendría otra vida. Empecé a descreer de todo eso. Eh, como dejé de creer en una militancia anticreyente, no, yo creo que la mayoría de los seres humanos necesita creer que hay otra vida después de la muerte y que es imposible, digamos, que en la práctica la mayoría de los seres humanos descrea de la otra vida. No, creo que no, la gente necesita creer que hay otra vida, pero yo no puedo creerlo. Yo realmente sobre eso pues declaro mi incredulidad, ¿no? No creo que haya otra vida, pero al mismo tiempo también es un poco ridículo pensar que no hay nada, que uno está aquí en este mundo a través de la pura casualidad, pero la idea de Dios tal como es concebida por las religiones no me parece convincente para nada, me parece muy difícil creer en eso. Entonces, lo que creo es que soy un agnóstico, ¿no? Soy un agnóstico eh, que proclama su incapacidad de decidir con la razón de que estamos dotados si hay una vida extraterreno o no la hay. Pero en realidad la religión nunca ha sido un problema para mí. Siempre he vivido como desde esa edad que yo tenía, pues nada, era muy jovencito, tenía 13, 14 años a lo más, ¿no? Quizá 13 años era la edad. Y entonces, la religión simplemente no se ha mezclado en mi vida. Yo hasta entonces no había leído la Biblia, leí la Biblia la primera vez que fui a Israel. Me acuerdo que me impresionó muchísimo estar en los lugares santos, y entonces leí la Biblia por primera vez allí, en una experiencia que fue para mí realmente muy interesante, enormemente interesante conocer el país y viajar, bueno, por ese país tan pequeñito que es Israel, ¿no?
Y piensa en la posteridad, en el futuro de sus libros. Woody Allen le preguntaron por la posteridad y dijo que le resultaba tan atractiva como una colonoscopia. Eh, yo no Bueno, sé. yo creo que en el fondo todo escritor, hombre, aspira a que sus libros se lean después de su muerte, ¿no? Yo creo que es un sueño. eh, al mismo tiempo, digamos, es muy improbable, se escriben tal cantidad de libros que solo unos pocos van a sobrevivir. Eh, hombre, uno quisiera mucho y yo creo que si se va con esa idea, pues es lo normal, que sus libros ayuden, así como a nosotros nos ayuda leer a Dostoyevsky, leer a Cervantes, leer a Víctor Hugo, que se lean después de mi muerte mis propias novelas, pues sí, realmente a mí me exaltaría muchísimo, ¿no? Me llamó la atención que usted decía que si tuviera que elegir uno de sus libros, una de sus novelas, sería La guerra del fin del mundo. Lo- Bueno, digámoslo, a la hora de decidir eso, uno lo decide no tanto por cuestiones literarias, sino por el tiempo que le tomó escribir ese libro, por los dolores de cabeza que le dio, y quizá, digamos, el libro que más dificultades tuvo para mí fue la Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Creo que Conversación en la Catedral es una novela más completa, más densa, más ajustada, digamos, a ese tema, pero la Guerra del Fin del Mundo me costó un trabajo enorme porque era la primera vez que yo situaba una historia no en el Perú, sino en Brasil, un mundo donde además se hablaba una lengua distinta y además era una novela que tenía pues unas bases históricas, de tal manera que tuve que consultar muchos libros. O sea que por el trabajo que me tomó y los problemas que me dio, pues elegiría La Guerra del Fin del Mundo, pero creo que el mejor de mis libros es seguramente Conversación en la Catedral, ¿no? yo es un criterio que comparto. A mí Conversación en la Catedral me parece una obra extraordinaria, ¿no? Y Ujú. aunque tiene muchas, ¿no? Pero a mí lo que me choca es Conversación en la Catedral, se nota la influencia de Joyce, de Faulkner, creo. Y en cambio, Sí, en La sí, Guerra del Fin del Mundo ya escribe como si fuera Tolstoy. ¿Por qué ese sí, sí. cambio de estilo de una época? Bueno, porque digamos, es una novela histórica, ¿no es cierto? Los hechos históricos juegan un papel importantísimo en la Guerra del Fin del Mundo. Y entonces yo de una manera muy deliberada eh, utilicé el estudio de la crónica. Yo leí muchas crónicas de la época de la conquista, del descubrimiento. Eh, Creo que mi trabajo con un historiador, Raúl Porras Barrenechea, él había sido mi profesor en San Marcos, me dio un poco el gusto de la crónica y me pareció que la crónica era el género que podía expresar mejor el mundo de Canudos, el mundo de la guerra de Canudos. Y entonces elegí muy deliberadamente, digamos, escribir una crónica de la historia de Canudos, a diferencia de Conversación en la Catedral, que había sido, hombre, pues una obra mucho más personal, aunque muy influida por Joyce, seguramente, ¿no? Sí, Joyce y por Faulkner, ¿no? Joyce y Faulkner fueron las grandes influencias en Conversación en la Catedral. ¿Sí? He leído que cuando empieza un libro experimenta inseguridad. Yo no Mucha sé inseguridad, sí. y esa, después del Nobel, se puede experimentar inseguridad. El Sí, Nobel, yo creo que el Nobel aumenta la inseguridad de las personas. Bueno, digamos, no sé si de todos los escritores, pero creo que a los escritores les pone sobre la espalda una responsabilidad muchísimo mayor, de tal manera que la angustia, la inseguridad a la hora de escribir un libro, después de haber recibido el Nobel, es muchísimo mayor. Por lo menos ha sido mi caso. Yo he sentido por una parte, una presión muy grande y después una inseguridad muchísimo mayor, diciendo, bueno, pues ya parece que hubieras alcanzado lo máximo que se puede alcanzar en literatura y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? Eso lo piensa muchísima gente, piensa
además que con el Nobel ya uno está muerto y enterrado y que hay que colgar, digamos, la pluma, y eso desde luego no lo he hecho para nada. Al contrario, he tratado de demostrar que estoy vivo, que, sí, que la literatura sigue siendo un gran desafío en mi vida y que no puedo apartarme de ella y que voy a seguir escribiendo pues hasta que, bueno, hasta que sea posible, ¿no? De hecho, después del Nobel ha publicado varios libros y Así entre es. ellos una novela extraordinaria que es Tiempos Recios, Ajá. que ha Es la última demostrado, novela que he publicado, sí, sí. bueno, que a mí me recuerda también pues la fiesta del chivo, ¿no? De estas novelas de Bueno, novelas. está muy ligada, ¿no? Porque es un poco la intervención de Trujillo en la historia moderna de Guatemala. Yo no sabía cuando escribí La fiesta del chivo que Trujillo había estado tan involucrado tanto en el levantamiento de Castillo Armas, en la derrota de Arbenz y en la muerte de Castillo Armas. No se sabe bien si realmente eh, esa influencia fue decisiva en el asesinato de Castillo Armas o no, pero es de todas maneras muy curioso que el asesino favorito de Trujillo, Aves García, estuviera en Guatemala varios meses como agregado militar de la República Dominicana y escapara la misma noche que asesinaron a Castillo Armas con la amante de Castillo Armas. Es una cosa muy rara cómo se había establecido esa relación entre ambos y además, bueno, la amante de Castillo Armas parte con Aves García a la República Dominicana y se convierte en la radio, que es una radio pues muy potente, en la gran defensora de Trujillo, en como la portavoz de Trujillo a través de la radio. ¿Qué pasó exactamente allí? No se sabe, nunca se ha sabido, creo que nunca se sabrá, pero hay algo muy sospechoso y lo que sí se sabe por la correspondencia de Trujillo que se ha publicado es que Trujillo, que había ayudado mucho a Castillo Armas en su expedición contra el presidente Arbenz, luego se peleó con él porque Castillo Armas no cumplió con las promesas que le había hecho y entonces mandó a Aves García, que era un criminal, era un asesino, ¿no es cierto?, profesional, como agregado militar a Guatemala. ¿Con qué fin lo manda allí? ¿Qué es lo que pretende con la presencia de Aves García ahí? ¿Por qué escapa Aves García la noche que lo matan a Castillo Armas? Pues son preguntas que han quedado sin respuestas, pero son preguntas que dejan la sospecha de que Trujillo estuvo más involucrado de lo que se cree en la muerte de Castillo Armas, ¿no? Sus tres primeras novelas son muy trágicas. Yo recuerdo el final de Fusía en la Casa Verde, ya enfermo de lepra, que más Sí, sí. usted ha reconocido que se conmovió mientras lo escribía. Sí, sí, mucho, Y, en mucho, me cambio, conmoví muchísimo, sí, sí. y luego, en Eh, cambio, después de estas tres novelas, salta usted al humor, con un registro, yo no sé si creció su optimismo, por cierto, decirle que leer La tía Julia y El escribidor me costó un suspenso en matemáticas. Estaba, no sabía eso, ¿no? no, yo tenía que estudiar límites, derivadas, no me gustaban las matemáticas, creo que a usted tampoco, No, demasiado. no, fue un Y fracaso total en matemáticas, sí. yo recuerdo que leyendo estas dos novelas me reía a carcajadas y al parecer usted también se reía mientras las Sí, escribía. sí. ¿Por qué Bueno, pasa? sobre todo en Pantaleón y las visitadoras, que es donde yo descubrí el humor en literatura, porque yo creo que era la influencia de Sartre. Sartre era un hombre muy inteligente, pero carecía completamente de humor, no tenía para nada, no sé si en la vida era risueño, pero a la hora de escribir, para nada. Creo que no hay una sola sonrisa en la enorme obra que nos dejó, y creo que indirectamente esa, esa lección que me dio Sartre hace que en mis primeras novelas pues no haya humor, ¿no? Ahora, yo me encontré con una historia en la selva, yendo a la selva un par de veces, que
era imposible contarla en serio. Yo traté de contarla en serio. No, había que emplear el humor, y además el humor no sutil, fino, sino el humor de la carcajada, el humor más explícito. Y entonces así descubrí yo que hay historias que no se pueden contar sino a través del humor. Y estoy muy agradecido a Pantaleón y las visitadoras porque me hizo descubrir, digamos, allí que el humor tenía un papel importante que jugar en la literatura, en ciertas historias, ¿no? ¿Y quién fue su modelo en el humor? Por ejemplo, yo le he oído citar a Wenceslao Fernández Flores. Sí, a Wenceslao Fernández Flores, yo lo he leído, sí, porque estaba en una colección que publicaba, en una colección de libros muy baratos que publicaba en Argentina, y aparecían allí algunos escritores españoles, entre ellos Wenceslao Fernández Flores, sí, sobre todo en los libros de humor de Wenceslao Fernández Flores, ¿no? Sí, sí. Usted escribió la carta a un joven novelista, que por cierto, la tengo, es el único libro suyo que tengo dedicado. Así. Lo tengo encuadernado, y que fue en un curso que dio usted en la Casa de América hace como 15 años. Así es. Y yo estuve allí como una presencia silenciosa. Sí. Y lo recuerdo. Y ahora ya he leído sobre su método de trabajo. ¿Qué consejo le daría usted a un escritor novel, a alguien que está empezando? Bueno, ante todo, le recomendaría que no escuche consejos, ¿no? Porque, digamos, creo que es muy importante que uno descubra el tipo de escritor que quiere ser. Y en ese sentido, pues, yo creo que Flaubert es el gran ejemplo, ¿no? La correspondencia de Flaubert, sobre todo. Porque tenemos en el caso de Madame Bovary un caso realmente único de un escritor que escribía todos los días prácticamente, luego de pasarse 8 o 10 horas escribiendo la novela, escribía a su amante, a Louise Collet, cartas en las que solo tenía ganas de hablar de su novela. Y entonces, eso dura los 5 años que dura la escritura de Madame Bovary. De tal manera que es un caso verdaderamente único en la literatura, en la que podemos seguir día a día lo que es la construcción de una novela, y Flaubert se volcaba, sobre todo como escritor, más que como amante, ante Louise Collet en estas cartas diarias que le escribía. Uno puede seguir realmente con lujo de detalles los modelos que utilizaba, como la idea que él tenía de que la palabra justa era la palabra que sonaba bien al oído, que no había, digamos, ninguna nota que desentonara en la frase, y que por eso él salía, digamos, a leer en voz alta lo que había escrito. Realmente uno entra en la intimidad, ¿no? más privada del escritor, y entonces yo creo que hay ahí una lección maravillosa, y es que cada escritor tiene que descubrir el tipo de escritor que quiere ser antes de escribir una novela, o escribiendo una novela. Y creo que esa es la gran dificultad que tiene un escritor que comienza, ¿no? No sabe todavía el escritor que quiere ser, y es muy importante que no imite, digamos, que tenga referencias, pero que vaya descubriendo en sí mismo, en su propio trabajo, el tipo de escritor que quiere ser. Creo que cuando está vencido eso, uno es ya un escritor, ¿no? Pero que, digamos, lo importante es imponer su propia personalidad, imponer su manera de ser, es decir, el tipo de escritor que quiere ser. Creo que es lo más difícil. Hay escritores que han sido muy fecundos, como Víctor Hugo, por ejemplo. Yo creo que fue muy fecundo ante sus discípulos, pero no es el caso de Borges, por ejemplo. Borges, yo creo que es un escritor que no tiene verdaderamente discípulos, porque mata a sus discípulos, se convierten en imitadores, utilizan los adjetivos de Borges, utilizan el mundo ese tan absolutamente insólito, personal que tiene Borges, y entonces
se convierten en borgesitos, ¿no? Se convierten en pequeños borgesitos. No hay escritores, no hay discípulos, gente que haya enriquecido el mundo de Borges. Es muy difícil encontrarlo, ¿no? Así como creo que hay escritores muy fecundos, hay escritores que, por ejemplo, Víctor Hugo sí le abre a uno unas puertas maravillosas, porque él tocó todos los temas, él fue muchos escritores a la vez, la aventura, pero también la problemática social, la problemática religiosa, ¿no es verdad? Entonces, si hay que leer a alguien para aprender, pues leer a Víctor Hugo no está mal. No quiero abusar de su tiempo. Habíamos acordado una hora, creo que nos vamos acercando al final. Yo me pasaría hablando con usted toda la tarde. Un montón de compromisos. ¿En qué está trabajando ahora? Porque imagino... Pues estoy leyendo a Pérez Galdós, al que no lo había leído. Había leído Fortunata y Jacinta cuando era estudiante en la Complutense hace muchísimos años. Y ahora he leído todos los episodios nacionales, he leído la mitad de las novelas ya, y creo que es realmente el gran escritor del siglo XIX, que curiosamente es como un escritor de otra época, porque nunca llegó a entender él el problema del narrador, que Flaubert lo resolvió tan maravillosamente, y él había leído a Flaubert, y sin embargo tiene una novela además que imita la muerte de Madame Bovary, y de una manera muy genial, porque convierte todo eso, toda esa parte que es tan dramática en Madame Bovary, ¿no? La muerte de ella, el suicidio de ella, lo convierte en una payasada, porque un criado, cuando oye hablar del arsénico, que es el remedio que le ha ido a comprar a este personaje, cambia el arsénico por un engrudo vegetal que en realidad a esta persona pues no solo no la mata, sino que le descompone el estómago y la tiene vomitando varios días. Es una manera muy genial de utilizar el modelo del suicidio de Madame Bovary, pero sin embargo es curioso, lo que hace que sea un escritor antiguo, Pérez Galdós, es que no entendió el problema del narrador. El problema del narrador, él se presentaba como el narrador de sus historias y entonces tenía que inventarse una pequeña historia porque el narrador que aparece como personaje, pues tiene que tener una razón de ser dentro del entramado de la novela, y eso a veces distraía a los lectores del tema principal de las historias, pero no hay ninguna duda, es el gran escritor español del siglo XIX, ¿no? Pero se ha planteado escribir un ensayo sobre Galdós, tal vez. Bueno, quizá un pequeño ensayo, tomo notas ahora, pero tengo todavía muchísimas lecturas porque escribió muchísimo, escribió no solo novelas, escribió obras de teatro, escribió artículos, los artículos son interminables. Ahora eso sí, él no corregía, él la versión que escribía, esa versión iba a la imprenta, y el caso es tan extraordinario que llegó a publicar una novela con 2 finales distintos para que el lector eligiera el que más le convenía. Es algo absolutamente que yo creo que no tiene precedentes ni continuadores en la literatura, en la historia de la literatura. Un novelista que publique dos historias, 2 finales distintos para que el lector elija el que más le gusta, pues es algo realmente sorprendente, ¿no? ¿Y una novela no tiene usted entre manos? No, por ahora no tengo ninguna novela, ¿no. Ni ninguna idea que le esté rondando. No, ahora estoy muy concentrado en la lectura de Pérez Galdós. Tengo para rato todavía. Para finalizar. Bueno, he leído un libro precioso que es Madrid. Yo nunca creí que leería de principio a fin una guía de una ciudad. Pero es que realmente la verdad es que es una guía en la que hay una autobiografía implicada en la descripción de la ciudad, de Andrés Trapielo. Sí. Y es un libro precioso, es un libro realmente precioso. Lo he reseñado. Sobre todo, por la manera como él cuenta su vida. Él es leonés, él, digamos, llegó por primera vez a Madrid cuando era un jovencito, muy joven,
pero digamos su vida ha estado íntimamente ligada a Madrid y habla de Madrid con un enorme cariño, con un enorme afecto. Es algo y maravillosamente bien escrito y es enormemente entretenido el libro porque, digamos, hay una guía de Madrid, hay una historia de Madrid que está allí, pero que está contada a través de la experiencia personal de alguien que fue poco a poco, y la verdad que la pasó muy difícil los primeros años, hasta que llegó bueno, fue vendedor de libros callejero, por ejemplo, que no imagino yo a Andrés Trapielo vendiendo libros por las calles, fue dificilísimo, pero poco a poco al final Madrid lo adoptó, como ha adoptado a tanta gente que no es madrileña y que se siente madrileña pues por el afecto que ha sentido, digamos, hacia esta ciudad. Todo eso está en el libro de Trapielo y la verdad que es una lectura enormemente entretenida, divertida, porque él habla, digamos, escribe con una gran sencillez, con una gran claridad. Es uno de los pocos escritores que parece modesto. Los escritores no suelen ser tan modestos como es pero Andrés Trapielo sí. Y bueno, yo el libro lo conozco bien porque escribí la reseña para el Cultural. Es una reseña. Dice la reseña, es un libro precioso, ¿no es cierto? Sí, porque vamos, me lo pidió Blanca Berasategui, fue el libro de Argentina, y yo escribí la reseña, con lo cual pues sí. me mucho con el libro y coincido plenamente con usted. Para terminar, ¿le siguen gustando las películas de tiros? Sí, me gusta mucho, empezando por los westerns. Y si es de John Ford, todavía mejor. Sí, me gusta mucho. Sí. No podría, digamos, rechazar esa vocación que viene desde que era yo muy niño, desde que empecé a ver películas. Siempre las películas con muchos muertos me han gustado mucho siempre, sí. ¿Y ha leído usted cómic en su juventud? Por ejemplo, Tintín. No, cómics no, porque no leíamos cómics cuando yo era niño. La verdad que, bueno, no sé si había cómics en esa época, pero la verdad es que nunca llegaron a mi casa. A mi casa llegaban siempre Leoplan, que todas eran publicadas en Argentina, salvo una que era una revista semanal que sacaba una señora en Chile que se llamaba El Peneca, y Villiquen, que eran para mí, siempre yo leía el Villiquen y Peneca todas las semanas, y para el abuelito era Leoplan, y para mi abuela era Para Ti, otra revista argentina, que era una revista de señoras, pero lo que no leíamos es cómics, porque no había cómics. Había películas de cómics alguna vez, pero a mí nunca me gustaron mucho. En cambio, me gustaban mucho las de cowboys, los westerns. Eso sí, yo gozaba, y todavía gozo viendo westerns, sí. Bueno, pues con esto hemos cumplido el tiempo. Y yo no sé. Nada, muchísimas gracias. Darle las gracias, ha sido una oportunidad extraordinaria. Espero coincidir con usted en algún sitio para que me dedique un libro. Es una cosa que pues me nada, la próxima vez, con mucho gusto. Muchas pues nada, un abrazo. Así que un abrazo y muchas gracias. Muy amable. Gracias.